Muy buenas a todos y bienvenidos a Paleo Record, su podcast de noticias científicas que examina los hallazgos más recientes acerca de la historia y la prehistoria de la Tierra y el ser humano. Si les gusta mi contenido, no olviden darle like, suscribirse y compartir. Así me ayudan mucho a seguir con este proyecto. Esta semana tenemos Casi Humanos, Dardos Envenenados y Los Abuelos de Bob Esponja. Comenzamos. A pesar de que tenemos muchísimos fósiles de antepasados humanos en museos de todo el mundo y miles de papers hablando del tema, todavía existen vacíos en el conocimiento del origen de nuestra especie. Una de estas interrogantes es: ¿qué especie humana antigua dio origen a Homo sapiens? Pues parece que hoy estamos un poco más cerca de la respuesta. Homínidos tempranos de Marruecos, basales al linaje de Homo sapiens. El siguiente artículo viene de parte de Jean-Jacques Hublin y colaboradores. Fue publicado para la revista Nature y nos trae información acerca del misterioso origen de nuestra especie. Vamos por partes. El título dice la palabra basales porque este es un término que indica que los fósiles encontrados son de individuos muy relacionados con los verdaderos antepasados del ser humano. No podemos saber a ciencia cierta si fueron exactamente estos individuos los que dieron origen a nuestra especie. Por eso se les posiciona como basales, es decir, cerca del origen de nuestra especie. El descubrimiento se dio en un lugar llamado Grotte Ahominite, que se encuentra en el sudoeste de la ciudad de Casablanca, en el país africano de Marruecos. Esta cueva se originó por una subida del nivel del mar que erosionó la roca antigua. Ya cuando el nivel del mar bajó, esta pudo ser utilizada como madriguera para animales carnívoros de distintas especies en diferentes momentos. Los restos humanos encontrados en esta cueva constan de una mandíbula adulta, 8 vértebras asociadas, dientes aislados, un fémur muy probablemente masticado por una hiena y los fragmentos de otra mandíbula, esta última perteneciente a un niño de no más de 1 año y medio de edad. Todo datado de hace 773.000 años de antigüedad. En esta época, el mundo estaba plagado de distintas especies humanas. Teníamos a Homo erectus en África y en Asia, Homo floresiensis en Indonesia, Homo antecessor en España, Homo heidelbergensis en Europa y África, y eso que solo estamos considerando las especies sobre las cuales existe un mayor consenso científico. Entonces, ¿cuál de estos sujetos dio origen a nuestra especie? El análisis morfológico realizado a estos huesos indican que los homínidos de esta cueva muy probablemente eran pertenecientes a una población de Homo erectus que estaba en proceso de evolución hacia una nueva especie. Del mismo modo como sucedió con los Homo erectus que dieron origen a Homo antecessor en España. De hecho, este estudio revive la posibilidad de que hayan existido intercambios entre los antecesor de España y los erectus de Marruecos a través del estrecho de Gibraltar, pues comparten muchas características similares. Los datos genéticos que tenemos de otros estudios indican que el linaje de Homo sapiens se separó del linaje de los neandertales y de los denisovanos más o menos hace 765.000 a 550.000 años. Se sabe que la especie europea Homo antecessor dio origen a estos dos últimos, mientras que la especie africana que dio origen a Sapiens todavía es debatida. Curiosamente, los restos más antiguos de humanos modernos también fueron encontrados en Marruecos, en una cueva llamada Jebel Ihud. Casi todo parece indicar que el génesis de nuestra especie se dio en este pequeño país al norte de África. La pregunta que hoy toca responder es: ¿será que ahora podemos pedir el pasaporte marroquí? Seguimos hablando de antepasados, pero esta vez nos remontamos a más de 543 millones de años en el pasado, a una época conocida como el período Ediacárico. Origen independiente de las espículas reconcilian evidencia paleontológica y molecular sobre la historia evolutiva de las esponjas. Este artículo, publicado en Science Advances por María Eleonora Rossi y colaboradores,
busca encontrar el punto en el que la evidencia fósil y la evidencia genética de las esponjas llegan a un consenso acerca de su historia evolutiva. Primero lo primero, ¿qué son las esponjas? ¿Son plantas o animales? ¿Están vivas siquiera? Una de las primeras cosas que aprendí cuando entré a la escuela de biología es que las esponjas no solo son animales, sino que se encuentran entre los grupos de animales más antiguos que existen en la actualidad. Las esponjas se caracterizan por tener un plan corporal asimétrico, basado en poros y canales que les permiten la circulación de agua a través de ellas. Son de gran importancia para los ecosistemas, pues son responsables de la formación de nuevos hábitats, la circulación de nutrientes y de sílice, la filtración de agua y la estabilización del sustrato. Aparte, debido a su antigüedad y a su posición basal en el árbol genealógico de los animales, son esenciales para entender al animal ancestral. El problema aquí es que las esponjas tienen cuerpos blandos y que no suelen fosilizarse bien. Las estructuras producidas por las esponjas que más resisten el paso del tiempo son sus espículas, las cuales son estructuras hechas de sílice o de carbonato de calcio, de formas puntiagudas que cumplen la función de un esqueleto. El meollo del asunto es que las espículas más antiguas que son identificadas inequívocamente como fósiles de esponjas son de 150 millones de años después de la fecha estimada, según técnicas moleculares, para la aparición de las primeras esponjas. En este estudio se utilizaron 70 transcriptomas, es decir, datos de ARN, de los cuales 12 fueron nuevos para este estudio y también se usaron datos del registro fósil. Se armaron árboles filogenéticos utilizando 3 métodos distintos. Se estimó el momento en el cual se originaron los distintos grupos de esponjas, se hizo una reconstrucción del estado ancestral del esqueleto de las esponjas y se evaluó si este esqueleto surgió en un solo momento o si, por el contrario, apareció varias veces a lo largo de su historia evolutiva. Se llegó a la conclusión de que el último antepasado común de todas las especies de esponjas vivió durante el periodo ediacárico, entre 625 y 579 millones de años atrás. Este abuelo de Bob Esponja carecía de un esqueleto de espículas y no producía minerales, lo cual lo hacía básicamente una masa de células sin soporte rígido. Esto hacía que su fosilización fuese muy difícil, lo cual explica la ausencia de fósiles de esponjas para esta época. Por otro lado, las espículas de sílice parecen haber aparecido al menos 4 veces a lo largo de la historia de las esponjas. Y esto se sabe porque los genes que les permiten a las esponjas hacer estas estructuras son diferentes en cada grupo. Finalmente, las espículas calcáreas aparecerían más tarde, ya en el periodo cámbrico. Este es el famoso periodo de la explosión cámbrica, la cual fue una increíble diversificación de la vida que sentó las bases de los animales que conocemos hoy. Seguimos hablando de diversificaciones masivas. Y para esto vamos a viajar más adelante en el tiempo. Pero esta explosión de biodiversidad parece haber sido precedida por un evento no tan favorable para la vida en un primer momento. Extinción masiva desencadenó la radiación temprana de los vertebrados mandibulados y de sus parientes no mandibulados. Este artículo fue escrito por Wahei Hagiwara y Lawrence Saland, también para la revista Science Advances. Primero vamos a recordar algunos conceptos acerca de los vertebrados. Las más de 70.000 especies de vertebrados vivos, junto con las miles de otras que ya no existen, se pueden clasificar en 2 grandes grupos. Los mandibulados, en los que entran peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos, y los no mandibulados, también llamados agnatos, donde entran una gran variedad de especies extintas, así como sus únicos representantes actuales, que son las lampreas y los peces bruja. Los primeros vertebrados aparecieron durante la explosión cámbrica que acabamos de mencionar, específicamente hace 520 millones de años. Sin embargo, estos 2 grupos no tuvieron su glow up a la vez. Primero les tocó a los agnatos, los cuales alcanzaron una gran diversidad durante este y el periodo subsiguiente, conocido como el Ordovícico. Se cree que los mandibulados, también llamados natos tomados, comenzaron a diversificarse más o menos por la misma época.
Pero lo raro es que no llegan a aparecer en el registro fósil en grandes números hasta más o menos llegado el periodo silúrico, entre 443 y 420 millones de años, inmediatamente posterior al periodo ordovícico. Este fenómeno es conocido en paleontología como Natostom Gap o vacío natostomado y dura entre 50 a 100 millones de años. Se le solía atribuir a técnicas de muestreo ineficientes o incluso a restricciones ambientales que no permitían una buena fosilización. Este nuevo estudio busca comprender las verdaderas razones detrás del vacío natostomado. Para ello, se recopiló una base de datos masiva con miles de registros de fósiles de vertebrados de todo el mundo, datados de los periodos ordovícico, silúrico y devónico. Dibujaron gráficos de biodiversidad para ver en qué momentos se dieron los picos de diversificación, también conocidos como radiaciones, y también para ver en qué momentos se dieron las extinciones. Se agruparon a los fósiles según el tiempo y espacio en el que vivieron, de tal modo que se pudieran entender cómo eran los ecosistemas de la época. Se hicieron mapas y se compararon las diversidades de ambos grupos de vertebrados. La principal conclusión a la que se llegó fue de que este fenómeno pudo ser explicado por una extinción masiva. De hecho, la primera de las 5 grandes extinciones que se suelen mencionar de forma popular. La historia fue así. En un inicio, cuando los vertebrados surgieron y comenzaron a diversificarse, los primeros en hacerlo fueron los agnatos, es decir, los que no tenían mandíbula, pero con números todavía bajos durante el periodo ordovícico. Pero todo esto cambió cuando llegó la extinción masiva del ordovícico tardío, que fue causada por una glaciación que dejó el mundo desolado. El supercontinente del sur, Gondwana, fue el más afectado. Los autores encontraron un vacío de fósiles de 10 a 15 millones de años en casi toda Gondwana. La vida vertebrada allí fue prácticamente exterminada. Los primeros 3 a 5 millones de años después de la extinción fueron desoladores, pero en un pequeño refugio ecuatorial en lo que hoy es el sur de China, surgieron los primeros fósiles corporales de vertebrados mandibulados. Durante los primeros 10 millones de años del periodo silúrico, la mayoría de los grandes linajes de peces con mandíbula, tales como tiburones, placodermos y peces óseos, se originaron y diversificaron dentro de este refugio chino, en total aislamiento del resto del mundo. Poco a poco, los primeros en expandirse fuera del refugio fueron los pocos agnatos sobrevivientes, y luego le siguieron los mandibulados que finalmente salieron para conquistar el mundo y sentar las bases de lo que sería la era de los peces, del periodo devónico, inmediatamente después del silúrico. Con este ejemplo claro podemos decir que la vida encuentra la manera. ¿Cuál creen que fue la profesión más peligrosa de la prehistoria? Algunos dirán cazador de mamuts, otros dirán domesticador de lobos. Para otros será catador de bayas y hongos desconocidos. Para mí, creo que el fabricante de dardos envenenados se lleva la corona. Evidencia directa del uso de veneno en puntas de flecha hace 60.000 años en el sur de África. Artículo publicado en Science Advances por Sven Isaksson y colaboradores. Y bien, pongámonos en perspectiva para entender esta última noticia. La fabricación de flechas envenenadas tiene una gran implicancia y es un punto de inflexión importantísimo en el desarrollo de la tecnología de los cazadores-recolectores. Pongámonos a pensar. Usar flechas envenenadas implica conocer las propiedades toxicológicas del veneno, saber cómo extraerlo, cómo colocarlo, qué tipo de animales pueden ser cazados con esta técnica y si es seguro consumirlos después de la cacería con total seguridad. Todo esto sin un manual de instrucciones. Elizabeth Marshall Thomas, famosa antropóloga que estudió a los bosquimanos del Kalahari, comenta en su libro La gente inofensiva cómo uno de los miembros de esta etnia fabricaba estas puntas envenenadas tomando cuidado de no tener ningún corte en la mano antes de comenzar la operación. Y es que, si bien el veneno que usan los bosquimanos es inofensivo a la ingestión, si entra en la sangre implica una sentencia de muerte.
En este paper de Isaacson y colaboradores, los autores reportan evidencia del uso de veneno en microlitos de puntas de flechas, es decir, en fragmentos minúsculos de las puntas, las cuales estaban hechas de cuarzo y fueron encontradas en el sedimento del refugio rocoso Umhlatusana de Sudáfrica y que datan de hace 60.000 años. Utilizando técnicas de laboratorio, tales como espectrofotometría de masas y cromatografía de gases, detectaron la presencia de bufanidrina y epibufanicina, ambos alcaloides encontrados en plantas de la familia Amaryllidaceae, que habitan en el sur de África, pero de las cuales solo una se ha registrado como utilizada para este fin, la Bufone distica. Específicamente, se utiliza el líquido extraído a partir de su bulbo. Este líquido es de consistencia gomosa. Una vez secado al sol, ya puede ser utilizado para cazar. Demora entre 20 y 30 minutos en ser letal para los roedores. Y en los humanos genera náuseas, flacidez muscular, problemas visuales, dificultad y parálisis respiratoria, coma y hasta edema pulmonar. Por suerte, en dosis bajas puede ser utilizado de forma medicinal e igual puede ser inactivado con el calor de la cocción. Recordemos que, como cazadores de persistencia, los humanos somos capaces de perseguir a una presa herida por varios días. El desarrollo de esta tecnología permitió y aún permite a los cazadores recolectores disminuir ese tiempo y poder proveer a sus familias de alimento de una forma más eficiente. Estas flechas envenenadas comparten grandes similitudes con las flechas más recientes encontradas en África, lo cual parece indicar que el uso de esta tecnología no necesitó cambiar durante miles de años. Ya saben lo que dicen, si algo funciona, no lo repares. Y hasta aquí la ronda de noticias de esta semana. Espero les haya gustado. Recuerden darle like, suscribirse y compartir. Especialmente si tienen a alguien interesado en estos temas, pues esto me ayuda mucho a seguir con este proyecto. Nos vemos el próximo martes.